con la alimentación. Ese chi que en realidad, digamos, si nosotros nos ponemos a pensar de acuerdo al medio ambiente en que estamos, bueno, hay un tipo de aire y hay un tipo de alimentación al cual accedemos. Digamos, no es lo mismo quien vive en el campo o en el mar o cerca del mar a los que vivimos en la ciudad. Tenemos acceso diferente, digamos, ¿no? Ya sea al aire, a la respiración que nos puede propiciar nuestro medio ambiente, o sea, sujeto y medio ambiente. Repetí la definición porque no se estaba grabando. Perdón. Digo que, vuelvo a decir, ¿no? El Qigong, Qi es energía y Kung trabajo, pero ahora lo voy a ampliar. Vuelvo a decirlo, o sea, es el entrenamiento de la energía vital. Y lo que dije anteriormente es que hay una energía, o sea, ese chi prenatal, que es el que traemos heredados por nuestros padres, y ese chi adquirido. Ese chi que nosotros, que es energía, nosotros adquirimos, lo adquirimos a través del aire, o sea, de la respiración, o sea, a través de la energía, ¿no? Que produce nuestra forma de respirar. Y por eso les decía que el medio ambiente es fundamental. No es lo mismo vivir en el campo que vivir en una ciudad, o estar en el mar o cerca del mar que vivir. O sea, los alimentos, el aire, el medio ambiente, es diferente, es distinto. Pero bueno, miren cómo estamos ahora, estamos bárbaros. O sea que cómo nuestro cuerpo se autorregula, es perfecto. Nuestro cuerpo realmente es perfecto, ¿no? Pero bueno, esto es importante entender que hay un chi adquirido. Este chi, que también tiene que ver con los alimentos, también tenemos que pensar que esos alimentos, como yo sé que ha trabajado María, no es lo mismo un alimento que está cultivado en un campo a un alimento, qué sé yo, que está en una granja cerca de una ciudad y a los pobres pollos los hacen crecer a la fuerza para producir, bueno, en fin, ahí entraríamos en el campo, digamos, de lo que es el consumo, no vamos a meternos con eso, pero sí quiero marcar esa diferencia, el acceso a ese chi, a esa energía del medio ambiente, del cual nosotros somos parte, ¿sí? Y después, o sea, está ese chi, ese chi, que es ese chi vital, esa energía vital que, digamos, cada uno tiene en su propia vida y hay que poder entrenarla y conocerla, porque ese chi que bueno, podemos decir es una chispa divina, o sea, hay muchas interpretaciones que podemos hacer, pero es ese chi vital, ese chi por el cual nosotros respiramos y hay ese aliento, digamos, y bueno, eso habla de que hay vida, digamos, ¿no? Nuestra vida, más allá de los puntos que podamos pensar, digamos, de origen, de dónde, o sea, si pensamos en Dios, si pensamos en una, digamos, ¿no? O sea, en esa fuerza interior. ¿No? Porque eso es importante también, o sea, descubrir y sentir esa fuerza interior, ese chi interior que nos habita y que realmente a través de ese chi nosotros generamos un campo energético porque somos energía, realmente somos una vibración. Ahora se usa mucho el tema de los sonidos, está el sonido para esto, el sonido para el otro, pero es una energía que genera vibración, ¿sí? Entonces, hay como, o sea, no sé, les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué cultiva? O sea, cultivar esa energía, ¿cómo cultivamos esa energía? A veces capaz que ni pensamos en cultivar esa energía, ese chi. Y creo que, digamos, o sea, bueno, nos alimentamos, pero no tenemos esa palabra que viene ahora, chikung. Kung significa trabajo, pero no es solamente trabajo como esfuerzo, sino que es trabajo como constancia, como disciplina, como proceso. O sea, es esa constancia que la perseverancia. Hay un dicho que dice que la perseverancia es la tierra del Buda. Entonces, Chikun es el trabajo
de esa energía que nosotros vamos trabajando a través, ahora les voy a decir, ¿no? O sea, en principio tiene que haber un proceso, porque no sabemos muy bien, o sea, no tenemos, al principio no sabemos muy bien qué es lo que hacemos, qué es lo que, o sea, cómo experimentar, ¿no? Pero en realidad tiene que haber una unidad, o sea, tienen que trabajar en equipo el cuerpo, la mente y el espíritu. Por ejemplo, si yo estoy haciendo Qigong y estoy haciendo respiraciones dinámicas, que son las respiraciones dinámicas, bueno, las respiraciones dinámicas son respiraciones una tras otra, 30 veces respirar y exhalar, respirar, y después hacer como una pausa, ¿sí? Y en esa pausa todo ese oxígeno que inhalamos circula por nuestro cuerpo y después exhalamos, ¿sí? Entonces, o sea, ¿cómo vamos trabajando con nuestra energía vital? ¿Cómo vamos trabajando, digamos, cotidianamente? Por eso el Kung es esa perseverancia y en realidad o sea, la importancia es que eso vaya cada vez, pero cuando estamos haciendo, también para el Tai Chi Chuan, ¿no? Esto es un concepto que tenemos que, o sea, que este trabajo en equipo entre nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra mente, que por ahí si estamos haciendo un movimiento, como, digamos, ¿no? Este movimiento que es, digamos, manos como nubes, que es un patrón dentro del Tai Chi Chuan, que nuestra mente esté conectada esté focalizada a ese movimiento, ¿sí? Entonces, eso da un resultado diferente a que, por eso les decía que eso lleva tiempo, porque por ahí estamos haciendo un movimiento, un patrón, tanto de Qigong como de Tai Chi Chuan, y nuestra mente está volando por cualquier lugar. Entonces, es necesario focalizar. Y eso es un trabajo de constancia, lo mismo que la meditación, digamos, ¿no? Sé que estuvieron hablando, o sea, la meditación es lo mismo, muchas veces, o sea, hay varios libros que dicen, ¿no? Bueno, Natalia, que es profesora de yoga, debe haber leído, o sea, yo también hice un instructorado de yoga, pero yo era muy jovencita, tenía 18 años, después me metí a estudiar psicología. Y es como que nuestra mente es como un mono borracho, decía. Y entonces nuestra mente, tiqui, 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 tiqui. Entonces, lograr ser maestros de nuestra mente y poder unificar, ¿sí? O sea, es todo un trabajo que uno va haciendo en ese proceso. Es un proceso que hacemos para que nuestra energía, para cuidar nuestra energía vital y desarrollar esa energía, porque nos habita esa energía. Nos habita y permite realmente que nosotros podamos también crear un campo energético. Por eso siempre se dice que, bueno, está la sombra, el cuerpo y la sombra, ¿no? Si yo muevo mi mano, se va a mover la sombra. Entonces, mi cuerpo energético, ¿sí? Va a ser ese movimiento, o sea que en el medio ambiente o sea, va a generar algún cambio. Pero lo que pasa es que si llega alguien de mal humor, por decirlo de una manera banal, si alguien llega de mal humor, ya hay una energía medio rara, pero si alguien llega con buen humor, cambia la energía. Les doy un ejemplo chiquito, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa, fundamentalmente con eso, que, que nosotros, o sea, manejar nuestra energía tiene que ver con poder, eh, estaba buscando algo que ahora tiene que ver con esa posibilidad de poner a trabajar dentro del Qigong. Además, el Qigong se utiliza dentro de la medicina tradicional china, ¿sí? O sea, está articulado y se trabaja mucho. Además, hay muchos estudios ahora, muchísimos estudios, inclusive en universidades como Harvard, o sea, bueno, también en Francia, los beneficios que trae el Qigong, ¿sí? Y hay muchas, por ejemplo, están
los 5 animales, los 8 brocatos de oro, Iquiquín, son distintos ejercicios que son movimientos, y algunos son, por ejemplo, el abrazo al árbol, que está dentro del Qigong. ¿Vieron que ahora se acostumbra a abrazar a los árboles? Para tomar la energía de los árboles, habrán visto. Pero bueno, hay una posición donde quedamos con, o sea, no puedo ahora acá mostrarles, pero después les voy a pasar a las formas, que se llama el abrazo al árbol, y es una posición estática dentro del Qigong. Hay que aguantar, porque les aclaro que parece sencillito, estamos así, pero hay que, ¿no? O sea, nos permite, bueno, ir armando, digamos, ese trabajo con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿sí? El Qigong, en general, no me quiero olvidar de nada, porque si no me voy a olvidar de alguna cosa que tenía acá. El Qigong, también deben haber escuchado que se utiliza también la palabra Qigong. No sé si han escuchado que se utiliza Qigong, que en realidad, digamos, cuando se romanizó y demás, empezó a utilizarse más Qigong, pero en realidad es Qi, o sea, los chinos tienen una manera particular de pronunciarlo, digamos, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente tiene que ver con este entrenamiento de la energía de esa manera constante, a través de distintos ejercicios, con respiración, con posiciones estáticas y con posiciones que también tienen movimiento, que son de tensión y de relajación. Tensión y relajación, o sea, relajar el cuerpo, ¿sí? Ahora no encuentro algo que tenía acá a mano que no, ya va a aparecer, pero bueno, ha desaparecido. A ver si está acá. Bueno, no lo encuentro. Una de las cosas, o sea, importantes, o sea, el Qigong es uno de los tesoros más grandes de la China, ¿sí? Por eso yo les decía esto de que se utiliza también con la medicina tradicional china. ¿Por qué? Porque hay muchos, nosotros tenemos meridianos, o sea, en realidad tenemos 12 meridianos, 6 internos y 6 externos, que a partir del Qigong, de ese trabajo, de ese entrenamiento, de ese cultivo de la energía, empiezan a desbloquearse. ¿Por qué? Porque hay como esos nodos, ¿sí? Que se empiezan no nos damos cuenta, digamos, ¿no? O sea, eso es algo que no nos damos cuenta, pero nuestro cuerpo está como bloqueado, digamos, ¿no? Entonces, a partir de la respiración y de esos movimientos que hacemos, logramos hacer un desbloqueo de esa energía que justamente cuando hay una energía estancada, durante mucho tiempo produce enfermedad. Eso es lo que explican los chinos. O sea, los chinos, o sea, bueno, dentro de la medicina tradicional china, lo que se explica es eso, ¿no? Que si hay mucho tiempo una energía estancada, produce enfermedad, digamos, ¿no? Por eso es importante hacer una práctica constante, porque uno empieza a darse cuenta que, uy, ya no tengo más. A pesar del estrés, no tengo contracturadas las cervicales, o los omóplatos, o las escápulas. Bueno, es increíble cómo el trabajo, ¿no? De esa respiración, porque nosotros lo importante es que inhalamos, ¿no? Y la inhalación va a nuestro, digamos, ¿no? Hace todo un recorrido que va por la espalda, sube por nuestra pelvis y volvemos a exhalar. O sea, es como un círculo y que lo visualizamos como una luz, en general es una luz amarilla o blanca, que hace que se vaya regenerando esa energía que nosotros vamos haciendo. Otra cosa importante, a ver, que les quería comentar, por eso que haya esa circulación dentro de nuestro cuerpo, esa circulación de la energía y esa proyección es lo que permite que
no se afecten nuestros órganos, ¿sí? Además de tener un cutis mejor, o sea, estamos más bonitos, eso es cierto. Yo conozco muchas chinas que yo no puedo creer, ¿qué edad tiene esta mujer? Y tienen, o sea, tienen como 80 años, no sé, 85, y hacen cosas increíbles, yo no puedo creer. Pero bueno, ellos practican, aparte desde niños, digamos, ¿no? O sea, desde niños que practican, y entonces desde los 5 años, aparte ya practican el Tai Chi Chuan en las plazas, bueno, es una práctica, por eso digo, eh, es, es una cultura diferente. Algo importante, ¿no? Que les quería decir, por eso siempre digo, ¿no? De la práctica paciente regular y que encauce nuestro chi, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, es importante la constancia y la perseverancia. Y por eso les decía que dentro de la perseverancia, dice que la perseverancia es la tierra del Buda. Ahora voy a explicar eso, ¿no? Este chi, o sea, existe en todo el universo, ¿sí? En todo el universo. Y desde la perspectiva humana existen 3 elementos a considerar. El cielo, y que elevamos nuestra energía, el hombre y la tierra. Y esos 3 sistemas de energía interactúan, tanto, digamos, ¿no? O sea, el cielo, la tierra, nosotros como seres humanos interactuamos a través de este entrenamiento de la energía. Logramos un equilibrio porque nos damos cuenta que después de la práctica estamos más serenos, más templados, más, ¿no? O sea, esa actividad, digamos, empezamos a sentirnos como más serenos, ¿sí? En general, una de las formas que tienen los chinos digamos, o sea, ellos lo representan a través, ponen como del arroz, el arroz hirviendo, el arroz porque, bueno, tiene que ver con la cultura de ellos, pero cómo representan esto que yo les decía, cómo interactúa la tierra tiene que ver con el cuerpo y el cielo con la mente, con lo que se eleva, ¿sí? Y el hombre en el medio interactuando entre el cielo y la tierra a través del trabajo de nuestra energía. O sea, el trabajo de la energía de cada uno de ustedes. Yo no sé si ustedes trabajan su energía, digamos, ¿no? O sea, por ahí no sé, por ahí no nos damos cuenta. Pero bueno, hay distintas formas, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser yoga, puede ser caminar, o sea, hay distintas maneras. Pero dentro del Qigong específicamente tiene que ver con estas cuestiones que yo mencioné, que tienen que ver con la alimentación, con la respiración y con la disciplina y la constancia, porque ahí realmente vamos a ver los resultados, ¿no? Y por eso les decía que los canales, que se llaman meridianos, donde se transporta, o sea, nosotros tenemos 12 meridianos, después están los 8 pasos fantásticos, pero no voy a hablar de eso, pero bueno, son meridianos que en realidad transportan esa energía. Por eso, bueno, se trabaja mucho también con acupuntura, con digitopuntura, bueno, todo eso que es muy eficaz, porque tiene que ver con justamente ir desbloqueando todos esos puntos que están, digamos, eh, como acumulando ahí, bloqueando, digamos, no circula. Por eso, por ejemplo, una de las cosas es, bueno, vamos a hacer que la energía circule. Entonces empezamos, ¿no? Porque una de las maneras, por ejemplo, esto que yo hago, ¿no? Golpear acá es desbloquear los pulmones. Esto tiene que ver con desbloquear los pulmones, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, estos golpes, no golpes fuertes, ¿no? Pero también acá, o sea, todos los golpecitos vamos golpeando y vamos activando, ¿no? O sea, pues digo, hay muchas cosas o ejercicios para hacer, pero fundamentalmente esto porque hace que circule.
digamos, la mayor concentración de energía está en el mar del chi, que es justamente, está 2 dedos debajo del ombligo. Por eso cuando hacemos Qigong, o sea, cuando trabajamos y cultivamos nuestro chi, vamos respirando, ya sea de manera dinámica o de manera, digamos, puede ser más relajada. Es muy importante tener el cuerpo relajado, porque si estamos tensos, que eso también es todo un trabajo. Entonces, eh, por ejemplo, esto no se los dije, se los digo ahora. Tanto para el Tai Chi Chuan como para el Qigong, hay un acondicionamiento físico, primero, antes de empezar con la práctica. Ese acondicionamiento físico tiene que ver con, primero, activar las 7 estrellas, que es la rota, o sea, tener siempre la coronilla elevada, ¿sí? Trabajar nuestro cuello, o sea, de distintas maneras, ¿no? O sea, hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás. Bueno, vamos trabajando para encender, se llama las 7 estrellas. Trabajamos los hombros, ¿sí? Vamos trabajando los hombros, vamos trabajando haciendo círculos con nuestros codos. También hacemos círculos con nuestra mano, o sea, con nuestras muñecas, ¿no? Todo es un trabajo donde vamos trabajando, vamos también trabajando la cintura. La cintura es muy importante porque, o sea, el poder, este movimiento de cintura, lamentablemente no sé si les puedo mostrar, pero es como aflojar, o sea, la rotación de la cintura y la rotación de nuestras rodillas y la rotación de nuestro pie, digamos, ¿no? O sea, es todo un acondicionamiento físico preliminar a la práctica, ¿sí? Tanto del Qigong como del Tai Chi. No puede ser que no encuentre lo que estoy buscando, estaba acá. Recién. ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta? No escucho ni nada. ¿No entendieron nada? O mientras yo estoy buscando algo que... Sí, escucho. Me lo habré puesto. Bueno, no lo entendí. A ver si está por acá, no sé dónde está. Bueno, no encuentro algo que tendría que encontrar, pero bueno. ¿No hay ninguna pregunta que me quieran hacer? ¿Todo, entendieron todo? ¿Cómo? Por ahí, hola Norma, a mí me interesaría como preguntarte cómo lo aplicás esto en la práctica tuya, en el hospital. Bueno, voy a terminar de explicar lo que sería el Tai Chi Chuan y después les digo, porque en realidad hay que hacer, primero, digamos, ¿no? O sea, yo esto lo trabajo también desde el psicoanálisis freudiano y lacaniano, o sea, lo tengo pensado desde ahí. O sea, no es que lo pienso, digamos, solamente desde el arte marcial en sí, sino que lo articulo al psicoanálisis. O sea, porque dentro del dispositivo de hospital de día o el trabajo que puedo hacer con cualquier paciente, lo aplico, digamos, puede ser de manera grupal o individual, ¿sí? El Tai Chi es el uno supremo y Chuan es o sea, se refiere fundamentalmente a el puño, digamos, ¿no? Chuan, Tai Chi Chuan, porque ustedes pueden ver Tai Chi, pero en realidad es Tai Chi Chuan, que es ese puño, digamos, Chuan tiene que ver con puño, ¿sí? Entonces, el Tai Chi Chuan, o sea, porque a veces decimos Tai Chi, sí, es Tai Chi, pero es Tai Chi Chuan,
es un arte marcial que en realidad fundamentalmente lo que hace es vincular aquello que llamamos el yin y el yang. ¿Sí? El Tai Chi Chuan relaciona lo que es yin y yang, que son esas dos fuerzas, ¿sí? Que nosotros, o sea, que naturalmente tenemos, o sea, cuando, por ejemplo, ¿a qué llamo yin y yang para que ustedes puedan entender? Bueno, invierno, verano, hombre, mujer, digamos, ¿no? Es como que hay un giro ahí donde, bueno, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos vacío lleno dentro del Tai Chi Chuan, que es fundamental, ¿no? El vacío y el lleno, o sea, cuando algo está vacío y cuando algo está lleno. O sea, cuando una pierna tiene todo el peso y la otra no, ¿sí? Entonces, eso es fundamentalmente poder tener esa concentración donde el peso está distribuido, digamos, ¿no? Nosotros hacemos distintas formas. Está la forma de 10, de 14, de 24, o sea, hicimos de 24, de 37, de 88 y de 107. Son distintas formas y las formas del Tai Chi Chuan tienen patrones. Patrones que son, que tienen una secuencia en donde se trabaja el yin y el yang, o sea, en esa circularidad, digamos, ¿no? De lo que tiene que ver con la noche, el día, digamos, ¿no? O sea, no es una cosa sin la otra. Y siempre hay, ¿Es lo femenino y lo masculino también? claro, por eso dije mujer, varón, o sea, lo femenino, lo masculino, o sea, siempre es eso, Cecilia, digamos, ¿no? O sea, y es esa cómo interactuamos, digamos, y cómo trabajamos con esa energía, ¿sí? Vamos bien hasta ahí, o sea, entienden, digamos, o sea, son artes marciales, por eso cuando nosotros aprendemos Shifu quiere decir maestro en chino, el Shifu, claro, porque cuando yo empecé yo decía, claro, es como una coreografía, no es una coreografía, es un arte marcial, porque hay movimientos, o sea, por ejemplo, Pan Lan Shi, que es, digamos, ¿no? O sea, este movimiento que tiene que ver con la grulla despliega sus alas, es un bloqueo para poder incorporar y asimilar, digamos, esto que tiene que ver con el Tai Chi Chuan, o sea, y realmente es una defensa. Estoy ahí parando un golpe, pero a la vez estoy trabajando distintos meridianos. Entonces, o sea, hay una defensa, o sea, tiene una defensa y un ataque. O sea, cada patrón, si bien se utiliza, por ejemplo, la dama de Jade, ¿no? Que también, o sea, lo que desarrollamos cognitivamente es hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, izquierdo, derecho. Todo el tiempo estamos desarrollando un lado, el lado izquierdo, el lado derecho, el lado izquierdo, el lado derecho. O sea, siempre si hacemos un patrón para el lado izquierdo, también lo hacemos para el lado derecho. Por ejemplo, manos como nube, vamos hacia el lado izquierdo y después hacia el lado derecho. Eso nos permite un desarrollo cognitivo y además memorizar, porque hay que memorizar la forma de, no sé, de 10 patrones, 14, 15, que bueno, hay muchos patrones que tienen que ver con este movimiento, digamos, que yo les decía, ¿no? A ver si me olvido algo me parece que, no, eso no les voy a decir porque los voy a complicar. A ver, bueno, esto es importante, digamos, que la respiración y el desarrollo y la circulación del ki haya una visualización de esto, ¿no? Esto sí es importante,
la movilidad, lo que yo les decía, de la cintura, la movilidad del cuerpo, del cuello, de la escápula, de las rodillas, de las muñecas, esto se lo dije, porque fundamentalmente a través de estos ejercicios, a través de esta práctica, que es un arte marcial, nosotros fortalecemos nuestros tendones y nuestros músculos, ¿sí? Y además, si nosotros fortalecemos nuestros tendones y nuestros músculos, estamos fortaleciendo también nuestra estructura ósea. Como además, bueno, obviamente con la respiración y con la buena alimentación, digamos, también, digamos, todo eso que yo les decía, el medio ambiente en el cual nosotros nos movemos, o sea, ahí hay como un intercambio, digamos, ¿no? O sea, donde nosotros estamos justamente, ¿no? La preparación del cuerpo en este acondicionamiento físico, porque si no, no, o sea, es como que empezar y hacer un ejercicio y uno no lo entiende, digamos, ¿no? Tienen que quería comentarles, entonces, la importancia de la regulación de lo respiratorio, regular la mente y regular también nuestro espíritu, o sea, ir regulándolo. Y dentro de lo que es la filosofía, digamos, hay algo que me parece importante que sepan, que se toma, sobre todo, de Lao Tse, no sé si, digamos, o sea, ustedes conocen a Lao Tse, que escribió el Tao Te Ching, no sé si porque, digamos, o sea, fundamentalmente, o sea, en China, bueno, el budismo lo importaron, digamos, ¿no? O sea, en China había Tiantai, digamos, bueno, llegó a China y también forma parte, digamos, de lo que son las artes marciales como el Tai Chi Chuan y el Qigong, porque cada familia tenía su propio clan y tenía su propio desarrollo. O sea, se fue como expandiendo y hay muchos, o sea, yo practico el estilo Yang, pero hay muchos, o sea, se fue como transformando. Imagínense que le estoy hablando de 4000 años antes de Cristo. O sea, es como que había una transmisión oral, ¿sí? Entonces es como que, bueno, había muchos clanes y aparte había enseñanzas secretas, que yo busqué bastante de este texto, digamos, que yo tengo, que es un texto donde, bueno, creo que ni en PDF está, no lo pude encontrar, yo lo tengo en fotocopia porque ya no se consigue. O sea, son prácticas milenarias que además en cada familia había una manera y después se fue como, digamos, unificando, ¿me entienden? Y entonces, por eso les decía que el budismo tiene dentro de estas prácticas está el budismo, que el objetivo es lograr la iluminación, pero también está los confucianistas, que hacen también foco en lo que es el cultivo del chi, y para despertar los valores morales y alcanzar la armonía social y política. Era Confucio, digamos, ¿no? Y después están los taoístas. En realidad, estas prácticas tienen más que ver con el taoísmo, que es la escuela más antigua, que está inspirada, les decía, en Lao Tse, y su práctica se basa fundamentalmente en la salud, en la longevidad y en la inmortalidad del espíritu mediante este proceso que tiene que ver con esta alquimia interna, ¿sí? Bueno, por eso les decía, ¿no? Esta órbita microscópica que tiene que ver con la circulación de la energía, se hace a través de distintos ejercicios. Bueno, yo no sé qué más les puedo decir. Me gustaría leerles qué es lo que estoy buscando desde hoy. Les quiero leer, para terminar por lo menos esta parte y haberles dado algún pantallazo de lo que es el Tai Chi Chuan y la diferencia entre uno y otro, porque el Qigong es ese entrenamiento de la energía y el Tai Chi Chuan tiene que ver con ese boxeo, digamos, es el uno supremo, pero es un arte marcial que tiene que ver con Chuan, que es el puño, digamos, ¿no? O sea, ahí
hay todo esto que tiene que ver con eso que yo les comentaba, digamos, que tiene que ver con digamos, el bloqueo, un ataque, bueno, pero eso no, digamos, es metafóricamente, hacemos como una especie, digamos, de movimientos que trabajan todos nuestros meridianos. Pero les voy a leer un poema, un antiguo poema del Poste Universal, que habla de, esperen que voy a tomar agua porque ya... Perdón, ¿eh? Dice, el Poste Universal es una forma mística de arte marcial. Nunca se puede comprender cómo se practica en su totalidad. Aparece como un brazo, con una sonrisa en la cara, aplicando un vigor interior. Estoy relajado sin recurrir a la fuerza, como nube flotando al viento por todas partes. Uso las fuerzas del universo y mi fuerza se hace sólida. La potencia viene de la respiración, sin afirmarme, dejando mucho espacio para moverme, sin ceder ante fuerzas mayores, con movimientos tan suaves y tan naturales. Ni la respiración ni los movimientos de las extremidades se verán bloqueados. Es como moverse en el vacío, yendo y viniendo por las más altas cumbres entre las nubes, deslizándome por el aire y por las nubes, flotando en el viento con gracia aunque sosegado. Siempre mantengo mi calma, mi paz, la cabeza erguida con dignidad, abrazo al mundo que tengo debajo. Vieron que yo les decía esto de que la mente se va elevando, digamos, hay como un estado de vida más elevado, digamos, ¿no? No siempre lo logramos, a veces estamos atacados con todos los pelos parados, pero bueno, ese es la búsqueda, ¿no? O sea, de ese elevar nuestro estado de vida a través de la práctica. Dice que es tan claro y puro como el arroyo subterráneo, como plomo transformado en oro, enfilando hacia la luna. Me miro en un espejo antiguo para ver mi alma con detalle. Mi copa está llena hasta rebosar, totalmente liberado de obstáculos, liberado de mi ser. Puedo volar como si tuviese alas, de cara hacia horizontes sin límites, como lanzando un guijarro al agua. Los círculos se hacen más y más grandes. Con mis manos puedo descubrir los límites del universo. El abrazo viene del interior. El cielo, la tierra y los 10.000 seres cautivan mi imaginación. Hacia arriba y hacia abajo mi fuerza fluye. Empujo y abrazo sin cesar. Mis pensamientos serán puros, así mi mente será clara. Así se eliminarán todas las enfermedades, siempre regresando al centro, atacando y defendiendo espontáneamente. Mi voluntad será como el acero, el precepto es fortalecerse. Ir en busca de la felicidad y la salud. Mi cuerpo se beneficia de ello. Esto ha sido legado por los antiguos. Esta forma de ejercicio proporciona beneficios ilimitados. Realmente es un poema que habla de todo lo que es la práctica, en donde todo lo que esto, ¿no? O sea, no usamos la fuerza, sino que usamos, o sea, que fluya esa energía, ¿sí? Eso es lo que que tratamos fundamentalmente, no de forzar nada, ¿no? Por eso los beneficios vienen, y esto que les decía, ¿no? Que en ese acondicionamiento preliminar al trabajo de la práctica, nosotros escaneamos nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos escaneando nuestro cuerpo para ver dónde hay tensiones. Por ejemplo, ahora, escaneamos cada uno de nosotros nuestro cuerpo. ¿Dónde hay una tensión? En el hombro, acá, Cecilia dice acá atrás en la espalda. ¿Dónde? Pero es eso, ¿no? O sea, es poder escanear nuestro cuerpo, porque no nos damos cuenta, por ahí estamos escribiendo y estamos así, digo, ay, pero qué postura. Entonces, es escanear nuestro cuerpo, ¿no?
en ese trabajo preliminar a la práctica, es un escaneo de todo el cuerpo. ¿Dónde hay tensión? Tengo tensión en las rodillas, tengo tensión en la cintura, y ahí tengo que estar muy atenta, porque la cintura, como la mayor energía se acumula en el tantien, tiene que estar, digamos, ahí muy liviano, ¿sí? Bueno, no sé qué hora es, no sé si dejamos un ratito para preguntas, descansamos un ratito y después seguimos. ¿Cómo hacemos? A ver, Norma, yo quería hacer una pregunta ligada un poquito, justo Mariel me leyó el pensamiento cuando ella preguntó de que había quedado para el final, y de paso quería repetir esta frase con la cual comenzaste, que está ligada a la pregunta, que es: la clínica funda la teoría, Sí, ¿no? Y que la eficacia de los métodos que no fueron pensados anteriormente, mal llamados pseudociencias, que son efectivos realmente, ¿no? Dentro sí. de las vías complementarias. Entonces, y de ahí también yo fundamenté un poco el inicio o el proyecto realizado con esta diplomatura de psiquiatría integrativa y ecológica, porque realmente la clínica me llevaba a mí a potenciar o a fortalecer la importancia de utilizar estos recursos para ayudar a nuestros pacientes. Y estabas comentando algo que me parecía muy interesante, que es el trabajo que mencionabas en el Tai Chi Chuan, de trabajar cognitivamente ambas áreas del cerebro. Sí, Entonces te quería preguntar, porque yo lo único que vos tenías experiencia en hospitalaria, con grupos con pacientes con psicosis o patologías graves, y quería preguntarte si habías podido utilizar, pues sería muy interesante que nos comentes tu experiencia en el uso de estas técnicas con pacientes crónicos graves en el hospital. sí, o sea, bueno, nos metemos ya en el tema de cómo lo pienso, digamos, como una intervención, como muchas otras cosas, ¿no? Que puse y que implementé en el hospital de día, pero bueno, es atrevido, digamos, ¿no? O sea, articular el Tai Chi Chuan, que es este arte marcial interna, con el psicoanálisis, que es una práctica, ¿sí? Eh, que es un poco común, digamos, ¿no? Que esto la verdad que es, pero hay puntos de conexión muy interesantes, sobre todo desde una perspectiva corporal y subjetiva, ¿sí? Eh, Tengo varios puntos acá que no quiero, que bueno, voy a entrar directamente, ¿no? O sea, esto de cuando yo le dije a mi Shifu que iba a trabajar de Chichuán, de chico, me dijo, pero no se te ocurra, ¿cómo vas a hacer una cosa así? Lo que pasa es que nosotros ya teníamos un taller de lenguaje corporal, o sea, primero tuvimos un taller de expresión corporal, después teníamos un taller de lenguaje corporal, porque cambiamos expresión corporal por lenguaje corporal. Bueno, en fin, ¿no? Y ahí, o sea, dentro de lo que era el lenguaje corporal, fui incorporando distintas cosas, hasta clases de tango, digamos, ¿no? O sea, clases de folclore, pero bueno, me parecía que, por ejemplo, pacientes que tienen muchísima problemática con el cuerpo y que no pueden poner en palabras, digamos, ¿no? O sea, la problemática que tienen con el cuerpo, a veces, o sea, tuve que hacer todo o sea, ayornar, digamos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la práctica del Tai Chi puede funcionar como una vía de acceso al inconsciente, en el caso de un paciente grave, ¿no? De un psicótico, puede acceder al inconsciente a través del cuerpo, favoreciendo procesos subjetivos, porque hay personas que, bueno, o sea, realmente este acceso, el hecho de hacer, el hecho también de empezar a encontrar ese equilibrio, porque, por ejemplo, una de las cosas, de las fallas, ay, no tengo equilibrio, pasaba mucho esto, ¿no? Entonces, los pacientes me decían, no tengo equilibrio, bueno, a ver, tratemos, y después en sus, era la práctica, digamos,
también de las entrevistas psicológicas, hablaban de que habían adquirido cierto equilibrio haciendo tai chi, porque habíamos hecho la grulla, y entonces se sentían equilibrados y sentían que tenían más fuerza en el cuerpo. Quiero decir, que está favoreciendo un proceso corporal, digamos, ¿no? O sea, de ese cuerpo, en el caso de los pacientes más graves, donde hay fragmentación corporal, también el hecho de dar un patrón, digamos, de repetición, unifica el cuerpo. Cuando nosotros, un patrón quiere decir manos como nubes, pon, chi, yu, o sea, son patrones que tendría que explicarles, digamos, ¿no? Cada uno de esos patrones, pero es interesante cómo a partir de estos patrones que se repiten, que son, vamos a suponer, empezamos con la forma de 10 y repiten, ¿no? Repiten estos patrones y empiezan a sentir un cuerpo unificado y en realidad la forma les da cuerpo. ¿Me siguen? O sea, Como dicen los chinos, como es afuera, como es adentro es afuera, o como es afuera es adentro, ¿no? Como lo que van claro, quizás exactamente. haciendo con el cuerpo, se les va representando. Hay una Digo, representación del cuerpo a través del movimiento. O sea, a través de ese movimiento, ya sea, digamos, del Tai Chi Chuan o del Qigong, porque, por ejemplo, venía un paciente con excitación psicomotriz y qué sé yo, obviamente siempre como preliminar tiene que haber una transferencia, ¿no? O sea, partimos desde el psicoanálisis que hay una transferencia, a veces hay una transferencia en la institución, al hospital de día, algún analista, algún, digamos, coordinador de taller, pero tiene que haber una transferencia. Entonces viene, y bueno, y nosotros, o sea, bueno, a ver, vamos a respirar, ¿se acuerda cómo respiramos en el taller? Y empezar a respirar, empezamos a respirar y empezamos a relajarnos, pero, digamos, no soy yo, es la disciplina. Siempre la disciplina opera como terceridad, ya sea en cualquier, ya sea digamos, si tiene que ver con la música, el taller literario, y en este caso era el Tai Chi Chuan. Es muy interesante el trabajo con el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay también esta cuestión de presencia, o sea, un cuerpo presente. Me van siguiendo, o sea, ustedes ya me están haciendo adelantar, diciendo un montón de cosas, ¿no? O sea, dejando que lo que se manifieste, digamos, o sea, que no contenga, o sea, que sí, bueno, o sea, pero la respiración es increíble. O sea, el efecto, o sea, que tiene cuando podemos, digamos, no ya hay como, por supuesto les dije, fundamentalmente una transferencia en juego, porque si no, o sea, y hay una confianza, ¿sí? Entonces, estas intervenciones a través de la respiración, a través de un patrón, hacen que hay una apertura ahí, ¿sí? Y es un trabajo de la energía y de la economía libidinal. O sea, porque, digamos, decimos que esta energía vital está buscando un equilibrio en ese movimiento. Y en el psicoanálisis también hablamos de economía libidinal, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, en el campo de la psicosis y en el campo de las neurosis graves o de las neurosis, siempre hay una relación del sujeto con el otro, ¿sí? El otro de la psicosis, por eso decimos, ¿no? El otro de la psicosis es un otro que, bueno, puede es un otro primordial, ¿sí? Entonces, el hecho de que, digamos, o sea, hay un sujeto ahí, aunque sea un paciente psicótico, con estructura psicótica, hay un sujeto. Y yo apelo a ese sujeto. Apelo a que ese sujeto pueda armar un cuerpo, apelo a que ese sujeto se pueda representar a través de un personaje o que se puede representar a través de una secuencia de, digamos, de distintos patrones del Tai Chi o del Qigong en tal caso, ¿no? Otra cosa interesante
Por eso les digo que hay cambios, o sea, diferente es lo que puede ocurrir en una neurosis grave o, bueno, ustedes ya saben, o sea, en el caso de Freud cuando hablaba de Isabel de R, que se le había paralizado el brazo, digamos, como, digamos, no, o sea, había ahí, cuando Freud hablaba de las neurosis de angustia, la neurastenia y las neurosis de angustia, digamos, donde no había un proceso psíquico, digamos, no había una elaboración psíquica. Entonces Freud hablaba justamente de cómo estaba, pues tanto el psicoanálisis como el tai chi y el qigong hablan de desbloquear, o sea, esto, ¿no? O sea, de cambiar esa posición subjetiva. Por eso les decía, ¿no? O sea, y que haya esa circulación. Desde el psicoanálisis, aún un paciente psicótico, por lo menos es mi experiencia, está advertido que hay algo que le pasa con su cuerpo. O sea, por ejemplo, puede venir y decirme, ay, licenciada o doctora, me decían, qué sé yo, me parece que empecé con, creo que se los dije la otra vez, pero creo que empecé con el cansancio de la mente. El cansancio de la mente eran las voces, ¿sí? O sea, eran las voces que empezaban. Entonces, bueno, muchas veces el trabajo con lo que tiene que ver con el Qigong o con el Tai Chi, los ayudaba, porque es como que se podían focalizar, y es increíble, pero los pacientes psicóticos, como tienen cierta rigidez en su pensamiento, se pueden focalizar más rápido. Es increíble. Yo no lo, o sea, yo no lo podía creer, les aclaro, o sea, para mí era como una sorpresa. Mi Shifu después vino un día a una clase y se quería, no lo podía creer, me dice, es increíble lo que estás haciendo. Y aparte, el psicoanálisis busca una transformación del sujeto a través de la palabra, ¿no? La palabra, digamos, ¿no? Pero es una palabra articulada a lo imaginario y a lo real del cuerpo, ¿sí? Lo real es eso que no se simboliza, siempre hay algo que se va como repitiendo, no sé si saben algo del nudo borromeo, digamos, ¿no? Pero bueno, el nudo borromeo habla de esa articulación, ahora no voy a hablar de eso, pero quiero decir que es una palabra articulada a lo imaginario, a esa imagen del cuerpo que tiene un sentido, y a lo simbólico, porque ya sabemos que somos soma, y para ser cuerpo tenemos que estar atravesados por la palabra del otro. ¿Sí? Ahí armamos un cuerpo. O sea, a partir de estar atravesados por el lenguaje. ¿Me van siguiendo? Entonces, el Tai Chi busca la transformación de ese cuerpo y de la mente a través del movimiento. O sea, si decimos que el psicoanálisis es a través de la palabra, porque siempre es a través del discurso, nosotros escuchamos y citamos aún a un paciente psicótico, podemos escuchar. Hay un libro ahora que se llama Escuchar la psicosis, era una locura pensar antes eso, pero hoy se escucha, y bueno, o sea, esto, ¿no? O sea, poder escuchar y, digamos, ahí en ambos casos apuntan a esta integración y a que el sujeto esté advertido, digamos, ¿no? De su déficit en esto de cuando empiezan las voces, porque no es lo mismo cuando pasan por el hospital de día o a veces en el consultorio, porque atiendo yo pacientes graves en el consultorio, cómo hay un reconocimiento de su propio cuerpo y de su propia problemática, digamos, ¿no? Y aún siendo neuróticos, también estamos advertidos de no caer en esa repetición, ¿no? De no repetir, ¿no? O sea, tienen ese texto de Freud, repetir, recordar y elaborar, bueno, ¿no? O sea, no pisar dos veces en el mismo lugar donde sabemos que por ahí no tenemos que pasar. En el caso de los pacientes graves, están como advertidos. Y un paciente psicótico también está advertido, siempre que haya un analista que escucha, ¿no? Porque la escucha es fundamental. A ver, y además que pueda anudarse a alguna actividad. En este caso,
como práctica, digamos, por eso les decía, ¿no? O sea, como que el Tai Chi Chuan y el Qigong trabajan con la energía. Esto es importante porque claro, porque cualquier paciente psicótico que puede tener, pero ¿qué energía? La energía de Dios. No, es de Tai Chi Chuan. Y entonces yo le hablaba de los maestros y siempre esa terceridad es importante, ¿sí? Entonces es desbloquear para transformar esa subjetividad, aún en el campo de la psicosis. Entonces, es como que en el campo de la psicosis, en el campo de las neurosis, ya está advertido el sujeto de que hay algo que, por eso vuelve también, porque hay una transferencia en juego. También me parece, desde Lacan, es interesante pensarlo también desde Lacan, para Lacan el cuerpo no es solamente una imagen, digamos, eso fue un tiempo que inclusive él hace una crítica importante a Hartman, digamos, ¿no? Pero para él no es solamente una imagen, sino que él llega a decir que el cuerpo es el eco de un decir, ¿no? O sea, cuando habla de la pulsión, dice que el cuerpo es el eco de un decir, es decir, el decir de un otro primordial, cómo impacta en ese cuerpo. Entonces, hay una nueva manera de decir de ese cuerpo en el movimiento que hacemos con el tai chi y con el qigong, ¿sí? Y ahí se moviliza una energía distinta. No trabaja el tai chi con la imagen del cuerpo, no es una imagen. Trabaja justamente, no busca o sea, es la presencia en el movimiento. Como decía Cecilia, en el movimiento arma esa representación del cuerpo. ¿Me siguen? Ya que me hicieron adelantar un montón y no sé hasta por dónde voy, pero nosotros solemos decir que en los pacientes más graves hay como digamos, una vuelta donde el paciente no es que no es que va a transformar, no hay pasaje de estructura, por supuesto. Si es una estructura psicótica, es una estructura psicótica. Pero hay un descentramiento, hay como esta posibilidad, digamos, de un rasgo que lo representa. Puede ser un movimiento, puede ser un movimiento. Y de eso sí tengo experiencia, de pacientes que me han dicho, no, porque les encantaba la grulla, la grulla, manos como nubes, y bueno, o sea, y era interesante, digamos, ¿no? O sea, cómo después en las entrevistas individuales psicológicas podían decir de ese movimiento, cómo ese movimiento los representaba. Por eso, y aparte, por supuesto, ¿no? O sea, cuando este descentramiento sí, del yo, no como el ego, sino como justamente ese yo corporal, como dice Freud en Introducción al Narcisismo, ese yo corporal que es cada vez en un paciente psicótico, ¿no? Digamos, por eso también es importante cómo el movimiento circular y fluido del tai chi puede ser visto como una forma de suspender yo había escrito, ¿no? Esa consistencia imaginaria para como un dejarse mover, ¿sí? Que se asemeja al dejar hablar al inconsciente en el análisis. O sea, así como se deja hablar al cuerpo, a ese cuerpo que tal vez también en el tai chi o en el qigong se deja hablar a ese cuerpo en movimiento, ¿sí? Lacan va a distinguir entre el silencio y el tiempo lógico. ¿Por qué? El tai chi también, en esa lentitud, tal vez del movimiento, pone una pausa y permite acceder a un ritmo. Esto me olvidé de decir, es muy importante esto,
a un ritmo distinto, más próximo al tiempo de elaboración. ¿Me siguen? Es muy interesante. O sea, a mí siempre o sea, bueno, fundamentalmente el trabajo con pacientes graves nos lleva a trabajar con el cuerpo y a poner el cuerpo. O sea, porque no es sin que nosotros pongamos el cuerpo. O sea, nosotros estamos en la escena, o sea, sustraídos de alguna manera, pero ponemos el cuerpo también, digamos, ¿no? Pero mediatizado por una disciplina. En ambos casos está el silencio y la espera, que no son pasivos, ni el silencio ni la espera, son activos, permiten que pueda emerger, digamos, ¿no? Lo que ese sujeto tenga para decir a través de ese movimiento que lo representa. Lacan habla del cuerpo como ese lugar del goce, él habla del goce parasitario, digamos, ese goce que nos separa del deseo, y habla de ese saber hacer, ¿no? En la última enseñanza, este saber hacer con el síntoma, ¿no? Entonces, en este caso, es poder saber hacer con un cuerpo fragmentado, con un cuerpo dañado, con un cuerpo donde hay una herida narcisista, por ejemplo, ¿no? Que en los casos graves de narcisismo, o sea, saber hacer ahí, ¿no? La práctica puede pensarse como una forma de construir un saber hacer con el cuerpo, con sus tensiones, con sus bloqueos, sin necesidad de simbolizarlos del todo, digamos, ¿no? Es una forma de transformar el síntoma. ¿Vieron que Freud habla Lacan habla del estilo? El estilo es lo más propio del sujeto. En el caso de la psicosis, apuntamos justamente a ese estilo que pueda construir, aunque sea un paciente psicótico, o que se haga nombrar, digamos, ¿no? Me van siguiendo hasta acá. Digamos, si el tai chi puede pensarse desde Lacan como una vía no discursiva para tocar lo real del cuerpo, pero es un saber hacer con el goce, con una práctica que se aleja de ese yo imaginario y abre un espacio para la subjetividad. No sustituye el análisis, pero puede resonar en esta ética porque recupera al sujeto. Digamos, de lo que se trata es de recuperar al sujeto. Me imagino que a esta altura deben tener muchas preguntas. Y algo que atraviesa, digamos que, bueno, esto es para desarrollar Lacan, el Tai Chi Chuan, este concepto que atraviesa tanto al Tai Chi Chuan y al Qigong, es el vacío, digamos, ¿no? Hay algo del orden del vacío que uno puede pensar que el Tai Chi o el Qigong puede empezar a escribir algo en el cuerpo, ¿sí? Empieza a escribir algo en el cuerpo que no estaba escrito. Eso no quiere decir que haya pasaje de estructura, no. Está estructurado, o sea, decimos que el inconsciente lacaniano está estructurado como... El inconsciente lacaniano, una frase que se dice, ¿no? Está estructurado como un lenguaje. Es decir, que, digamos, la estructura es el lenguaje, ¿sí? En este caso, digamos, hay, bueno, el lenguaje con sus ritmos, con su pausa, con sus desplazamientos, ¿no? Entonces uno podría decir, ahí en este caso, el Tai Chi Chuan también hay un vacío. El deseo siempre es el deseo de otra cosa, pero sabemos que en el campo de la psicosis el deseo no hay deseo, hay como una sustancias gánicas, dice una colega mía, me gusta mucho cómo lo dice, habla de estas sustancias gánicas, de estas ganas de hacer, digamos, ¿no? No sé si me gustaría que haya alguna pregunta, porque bueno. ¿Alguna? No sé si es pregunta, pero como psiquiatra no podía salir un poquito de recordar la clínica y asociar lo que estás diciendo con la clínica. ¿Cómo con el Tai Chi Chuan pasas de una persona con una estructura de pensamiento rígida a una forma flexible, a partir del movimiento, sin necesidad de que medie la palabra, a partir del movimiento y la energía?
y cómo un paciente que proviene con una disociación, a partir del movimiento, aprende a asociar y a hacer una totalidad. Entonces, como alguien que se siente fragmentado comienza a organizarse. Claro. Ya me parece que con esto, no sé si estoy bien encaminada en esta No, lectura sí, que sí, sí, hice. no sé si lo dije muy ordenadamente, pero es esto que vos decís, María. O sea, hay todo, o sea, no es de una vez, hay todo un proceso, digamos, ¿no? Yo no sé si Cecilia participó de algún taller de Tai Chi, no me acuerdo, pero creo que sí, ¿no? Creo que participó. Pero sí, es todo un proceso donde tal cual vos lo dijiste, digamos, ¿no? O sea, de una desorganización pasar a a que se pueda organizar y a que esté advertido de lo que le pase, digamos, ¿no? O sea, esto de hacer un cuerpo o de hacerse un cuerpo cada vez en el movimiento, porque, por ejemplo, un paciente puede decir, ah, no, hoy vengo porque sé que está el taller de Tai Chi y de Qigong, y ahí yo sí me siento mejor. ¿Y por qué se siente mejor? Y porque me siento más armado. No le puedo explicar mucho, pero yo me siento más armado. Por ejemplo, o sea, y digamos, ¿no? O sea, más armado en el sentido de que se puede encontrar con estos patrones que lo organizan y que lo sostienen. O sea, sostienen ese cuerpo del orden de lo imaginario, del que le da algún sentido en ese momento, ¿no? Y es cada vez. Por eso viene cada jueves a ese taller a encontrarse un poco más armado cada vez. Entonces es muy interesante lo que vos traes y más organizado cada vez. Eso me parece que ocurre, digamos, ¿no? Y Me que, ocurría agregar, perdón, me salgo de la vaina, me vienen algunas asociaciones de experiencias en el hospital, y yo relacionaba lo que vos comentás de lo que se logra con el paciente a partir del movimiento y la energía, con lo que logramos, por ejemplo, en Casacuna, cuando trabajaba con Malera Pierini, con musicoterapia, que las nenas con trastornos alimentarios graves como la anorexia, que sí, no podían expresarse, no podían simbolizar, en las sesiones de musicoterapia lograban expresar toda la dinámica familiar. Hacíamos sesiones de musicoterapia familiar. Y todo lo que no podían expresar las familias con palabras, lo terminaban expresando a partir de la música. claro. Bueno, eso es increíble. O sea, por eso digo, cuántos recursos que bueno, a los que tenemos que estar abiertos, digamos, ¿no? Muchos recursos, porque nosotros también tenemos un taller de musicoterapia y era muy interesante porque, por ejemplo, un paciente se pasó unos cuantos meses, iba al taller de música, yo lo atendía en las entrevistas individuales. Yo sabía que él hacía música, eh, pero bueno, se había pasado no sé cuántos meses yendo al taller y estaba en un rincón y no tocaba, creo que tocaba un... Yo decía, bueno, pero bueno, en la libertad también, ¿no? Para que cada paciente pueda tomar ese espacio. En un hospital de día está esa posibilidad. Y bueno, después nos enteramos por las entrevistas familiares que tenía una banda, y después cómo cantaba, o sea, cómo logró cantar, cómo volvió a reencontrarse con su música, con la música, componía y cómo cantaba, y después, bueno, la importancia, digamos, de la circulación de lo que, digamos, se producía en el hospital de día, siempre lo digo, ¿no? Que no es algo que quedaba encerrado, sino que circulaba y que hacíamos muestras en el Teatro de Morón, en el hall central del hospital, en el aula magna del hospital. Hicimos muestras, no sé si en la facultad, obras de teatro, música, digamos, que circule como un producto ético, digamos, ¿no? O sea, no como algo. Hicimos en algún momento en una plaza, junto con otro hospital de día, la casa que también en Ramos, hicimos una muestra de Tai Chi, de Qigong, que les encantó, digamos, ¿no? O sea,
Y ahí lo invité a mi Shifu porque él me decía, si yo que él le parecía que era imposible, pero digo, o sea, no lo podía creer. Me decía, yo la verdad que no lo puedo creer. Y hacer esas muestras, y también esto, ¿no? O sea, cómo poner en acto dentro del hospital y cómo ponerlo en acto fuera, para que haya un reconocimiento. Porque si no hay un reconocimiento del otro, porque el otro social también viene a decir de ese sujeto. Entonces el aplauso, digamos, ¿no? El que todos o sea, exponerse a la mirada del otro, obviamente que todo esto trabajado, ¿no? O sea, porque ya trabajábamos que iba a haber gente que iba a participar en la plaza, como se suele hacer en China, entonces pasábamos videos de cómo en China, y bueno, había gente que practicaba y había otra gente que iba a mirar cómo practicaban porque querían aprender, y bueno, siempre haciéndolo, dándole, digamos, no, o sea, este recurso de la palabra y de la disciplina, digamos, ¿no? O sea, como ocurría en otros países, como ocurría en China, entonces querían que le cuente la historia de no sé qué, bueno, de un maestro y del otro maestro, y de la historia de Shaolin y del templo Shaolin. Y todas esas cosas arman una escena. Entonces, y esa escena adentro del hospital, una cosa es lo endogámico, porque si no nos quedamos con y otra cosa es lo exogámico, o sea, cómo armarse, o sea, que puedan dar, ellos puedan hacer una representación de lo que es, o sea, digamos, la forma 14 en una plaza en Ramos Mejía, fue todo un logro. O sea, yo no lo podía creer. Después, ¿no? O sea, uno no lo puede creer, o sea, porque si no, no se puede. Y sin embargo, digamos, ¿no? Como, digamos, o sea, eso opera, digamos, ¿no? O sea, opera, por eso digo que la clínica es la que nos habilita, porque obviamente yo iba a intentar, bueno, yo he intentado otras cosas y iba de fracaso en fracaso, digamos, ¿no? O sea, no es que, porque también hay que reconocer, o sea, Fe mismo se hablaba de sus fracasos, o sea, uno aprende más de los fracasos que de los, claro, realmente, ¿no? O sea, uno a veces ha intentado o formas o maneras y bueno, no es por ahí, hay que cambiar esto, hay que modificar aquello, pero bueno, y no dejarnos, porque yo siempre digo, o sea, creo que lo dije en la reunión anterior, una cosa es que el terapeuta, el psicoanalista esté cronificado y que cronifique al paciente, y otra cosa es que, bueno, hay un paciente que es crónico, pero en realidad si el terapeuta a veces es el que cronifica, porque no le da la oportunidad, digamos, ¿no? De ir más allá, digamos, ¿no? O sea, con una posibilidad. Y el afuera es muy importante. Entonces también llevamos, y después me acuerdo, ahora me estoy acordando, porque hice tantas cosas, que, claro, como al Shifu le gustó tanto, y mi Shifu tiene otro Shifu, ¿no? Y ese Shifu, que se llama Claudio Di Renzo, que es un maestro de los maestros, fue varias veces campeón en China, que también tomamos clases con él, vino a ver, porque, ay, mi gata, que se sube a la otra computadora, va. Vino a ver, porque no lo podía creer, porque él decía, pero qué increíble, ¿no? O sea, para la salud, digamos, ¿no? O sea, porque en realidad en este caso era para la salud mental, también es para la salud física. O sea, que no es solamente la salud mental, es la salud física, porque estamos abiertos a otro tipo de alimentación, a otro tipo como les decía, digamos, ¿no? Porque el chi, o sea, esa energía que nosotros, que es interna, pero también hay un chi externo, o sea, que nos influencia, que es el alimento, el aire, lo que respiramos, o sea, por eso les ponía el ejemplo, que no es lo mismo respirar acá en la ciudad que en el campo, digamos, ¿no? O sea, creo que hay que tener todo un abanico de una cantidad de cosas importantes. También, por ejemplo, yo les comentaba a ellos que vieron que está este ritmo circadiano, o sea, donde cada 2 horas funciona un órgano,
era muy interesante porque eso era lo que estoy buscando y no lo encuentro, no sé dónde lo puse. Es muy interesante porque ellos les quedaba, o sea, yo siempre les decía, la mayor riqueza es la salud. Y entonces hay bueno, no lo puedo encontrar, no sé dónde lo puse. Bueno, ya les hablé de los 3 tesoros, que es Sambao. Eh, bueno, el cuerpo, bueno, que les dije que era la esencia, el chi, esta energía vital, y el yen es el espíritu. Pero les quería, de esto que es el microcosmos, esto les interesó un montón, porque, por ejemplo, de 5 de la mañana a 7 de la mañana, para comenzar el día, bueno, ahí es la hora del intestino grueso. De 7 a 9 horas es el vaso y estómago. De 9 a 11 es el vaso y el páncreas. Siempre hay como pares, digamos, ¿no? De lo que sería, digamos, un órgano y una víscera. Entonces, trabajábamos mucho con eso. Fue muy interesante lo que ellos pudieron sacar de eso, porque, por ejemplo, había una paciente que decía que no tenía, o sea, esto es frecuente, digamos, los que han trabajado en hospital, no sé si alguien ha trabajado en hospital o, bueno, eh, ¿qué? ¿Qué pasó que lo envíen, desestimen? No sé qué pasó ahí. ¿Qué pasó, María? No No, te... si yo haciendo lío, no. Te busqué los ritmos circadianos y quise agregarlo, pero cuando pegué el link de la charla, pegué mal, por eso decía desestimo. Ah, no, yo ni vi. Ahora Claro, bueno, pero esto viene es milenario y ya los chinos. Pero pero está en internet. Si querés, después lo vuelvo a pegar, después lo envío. bueno, pero ya los chinos trabajaban, Sí, o sí. sea, ellos, o sea, tenían dentro de cada hora, bueno, vaso páncreas, digamos, ¿no? Un órgano y una víscera. Y por ahí una paciente, un día me puse a contarles esto, cómo era, que había aprendido y qué sé yo, y ella pudo entrar dentro de ese circuito, porque ella decía que no tenía hígado. Como no tenía hígado, se tomaba este, ella hablaba de los ernestitos, que en realidad eran los tomaba Fernet, yo no te puedo explicar, y trabajábamos mucho. No, él venía con el Ernestito, porque como ella no tenía hígado, entonces nunca se iba a enfermar. Y el hepatólogo, yo trabajaba con un hepatólogo que la llevaba, íbamos y veníamos, hasta que al final, con esto que empezamos a trabajar, le digo, no, pero el hígado, yo le decía, bueno, o sea, trabaja de este horario a este otro horario, y le llevaba los dibujos, de 1 a 3 de la mañana, bueno, dentro de lo que era esto que yo había aprendido dentro de la medicina tradicional china. Ah, tiene razón, doctora, me decía, tiene razón. Ahí me di cuenta que tenemos todo esto, y claro, ¿cómo no voy a tener hígado? Yo no lo podía creer, porque, pero no sé si me entienden, o sea, es como que son esas intervenciones en lo real, como dice Isidoro Beck, que es un maestro a quien respeto muchísimo, seguro lo conocen. Él habla de estas intervenciones en lo real, que a veces uno hace estas intervenciones que no sabe seguro cuál va a ser la consecuencia, pero el trabajar con esto, digamos, ¿no? O sea, hay que atreverse también a abrir, digamos, no a cerrarnos a la cosa dogmática y fundamentalista, porque en realidad cuando yo empecé a trabajar en el hospital en el año 90 y armar un hospital de día, no, era como una lucha tremenda. Aparte, llevar el psicoanálisis en el año 90 a un hospital general era una locura, era impensable. Y así fueron muchas cosas impensables que se fueron haciendo. ¿Todos son psicólogos ustedes? ¿Son psicólogos? ¿Vos, Ana, que sos psiquiatra? Sí, yo soy psiquiatra, sí, sí. Ah, y En Graciela, minoría. ¿eh?
estoy en minoría, me parece, ¿no? Yo creí que había otra, bueno, además Sí, de yo María, otra Ah, soy claro, psiquiatra. claro, Verónica, claro. las dos Verónicas son psiquiatras también, psicoanalistas, psicólogas. Me recibí hace 2 semanas. Ah, felicitaciones, bravo. Felicitaciones, Bertaco. Muy Muy bien. bien. Felicitaciones. Claro, hay Sí. que festejar. Muy No, bien. Verónica es médica auditora y psiquiatra, Bueno, ¿no? felicitaciones. No sabía. Y Eh, Graciela es ginecóloga. Graciela, que no la veo acá, está, creo que está. No, ahí está Graciela. Graciela, estás muteada. Graciela, ay, no nos registra, a ver. No, porque está, por lo menos acá está sin cámara, ¿puede ser? No, yo recién la veía. Ah, no sé, uy, acá hice un lío ya, Dios mío. A ver, no, tranqui, está todo No, bien. no, porque no te puedo explicar. Ah, no. Ay, ya hice el A lío. ver, bueno. Ya está. No, Norma, te vemos bien y la clase está saliendo muy bien. Pará, ahí ya volví. Ya, no sé qué toqué porque Graciela no me escuchó, bueno, no importa. por ahí está grabando y está con eso. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, les decía esto de por eso, psiquiatras, o sea, y psicoanalistas o psicólogos, no sé, ¿hay algún psicoanalista o son todos? No, yo soy psicóloga, pero psicoanalista no. Yo estoy en la rama de psicoterapia cognitiva. Ah, muy interesante, Ujú. hay mucho Tengo la diálogo especialidad ahí. Ajá. en la terapia cognitiva. Bueno, realmente, digamos, trabajamos mucho con lo cognitivo dentro del hospital de día, muchísimo. Por eso digo, o sea, el psicoanálisis, si bien tiene una eficacia en estas intervenciones en lo real, muchas veces lo cognitivo es necesario, o sea, trabajamos de manera, o sea, por eso digo, hay que tener esa amplitud, porque muchas veces la cosa fundamentalista y dogmática no nos sirve para nada. Nosotros hacemos intervenciones y bueno, y después pensamos, y bueno, y también nos equivocamos, pero bueno, la clínica es la que nos va orientando, ¿no? No, totalmente. La clínica nos orienta realmente, o sea, así que ese por lo menos es mi experiencia de más de 30 años de hospital, porque la verdad que fueron muchos años y fueron también que hubo que plantarse, digamos, ¿no? Empoderarse, ahora ya no se usa más esa palabra, pero para, digamos, no armar un hospital de día, implementar talleres de oficio, talleres de arte, y cuando le dije taller de tango, taller bueno, era como toda una revolución, digamos. Era cada vez que iba, mi jefe de departamento empezaba a decir, ahí vino Norma Fantini, y decía, no sé con qué se va a venir, pero yo me fui a la pileta con los pacientes y nunca tuve ningún problema. No sé si Cecilia querés contar algo, no me acuerdo en qué año cursaste vos. Yo estuve en el 2010, Ah, ahí. no me Sí. acuerdo en qué taller estuviste. Y yo participé de varios, en el Tachi estuve, también estaba en el de arte, en el de música, yo participé Un de montón. varios, Sí, me acuerdo. sí. Y lo que se me venía mientras te escuchaba, digo, me llamaba muchísimo la atención el vínculo que se creaba entre los pacientes. Era una cosa impresionante el vínculo entre ellos, que a mí me asombraba, porque digo, bueno, con las patologías que había, pero ellos lograban, no sé cómo, pero lograban un vínculo muy, muy lindo. Y me acuerdo que también, bueno, esto de preocuparse si alguno no iba, por ejemplo, no sé por qué me acordé de eso, ¿no? O sea, Pero vos me decís eso y a mí me emociona porque primero, bueno, esto que vos traes, la verdad que sí, tantas cosas, ¿no? Pero que a veces, o sea, uno naturaliza, pero si a un paciente que sabíamos que venía, no venía, yo agarraba el teléfono y llamaba. sí. Hola, ¿qué pasó que no vino?
¿entendés? No, pero aparte los mismos o sea, pacientes de ahí, o sea, Entonces, hablaban del otro, que pero también sí, eso tiene mucho que ver con el trabajo en equipo. Nosotros sí. éramos un equipo muy sólido, éramos muchos, pero para mí el trabajo en equipo es fundamental. O sea, He visto, ¿cómo? no, perdón, dale. No, dale, que te iba a Te voy a interrumpir, decir, perdón. porque de alguna manera ellos también trabajaban en equipo, como trabajábamos nosotros. Entonces, es como que, o sea, Sí, totalmente. vos veías trabajar a un equipo ahí, no es que alguien sobresalía, era un equipo. Yo decía, si He visto también la obra de teatro que había de ellos, impresionante la obra de teatro que hacían, también. eso también fue eso. Sí, Eso fue sí, era, que lo hicimos en la facultad, me parece, ¿no? Hicimos la yo lo obra. vi en el hospital, lo vi ahí en el hospital. Después una vez vinieron acá también, vinieron a Merlo, no me acuerdo por qué, pero yo estaba en la Subsecretaría de Salud Mental y vinieron del hospital y hicieron la obra en la plaza, una obra en Claro, la plaza también. sí, sí, también. Claro, por eso digo, la importancia No, bueno, vos sos testigo, o sea, sos testigo y me alegra mucho que hayas, pero te digo, me emociona esto, ¿no? O sea, porque todo partía del equipo, o sea, nosotros, para mí el trabajo en equipo es fundamental, entonces había un lazo sí. tan profundo, porque Eso, era un lazo muy profundo. sí, se Por notaba. ejemplo, nosotras teníamos, yo decía, chica, reuniones así informales todos los días, porque una cosa por la otra, ¿no? Pero los días miércoles, entre 4 y 5 horas trabajábamos, había reunión de equipo y eso era fundamental. Si no hay reunión de equipo, si no, bueno, ¿qué pasó en este taller? ¿Qué pasó con este paciente? En esto, o sea, era como un enlace, por eso que vos me recuerdes esto, ya te digo, me conmueve mucho porque sí, o sea, es como que ellos también armaban Mirá, les cuento algo, ¿no? O sea, cuando hicimos tantas cosas, obras de teatro, tai chi, chikun en las plazas, bueno, de todo, o sea, y sí, en la universidad, en la facultad, en el medio de las jornadas, Osvaldo Delgado me dijo, bueno, vamos a hacer la obra de teatro, música, todo, hicimos eso, y realmente, o sea, en la preparación detallada y minuciosa que había, no sé si vos te acordás, Cecilia, pero era como algo muy detallado, muy minucioso, muy cuidado. Era una escena muy cuidada. No es que salían los loquitos a ver qué cosas lindas hacen. Salían actores, salían artistas marciales, salían músicos. Eso es lo que, bueno, te digo que eso es una bendición que vos estés hoy acá, porque realmente podés dar testimonios Ay, de ese. gracias. No, yo aparte me acuerdo de que te vi, me acordé enseguida, pero realmente en eso, esa era por lo menos la ética que yo intentaba como jefa del servicio y coordinadora, o sea, bueno, mi función era esa, pero en realidad todos teníamos una función en donde había un enlace muy profundo, y entonces cuidábamos cada detalle. Por eso el trabajo en equipo para mí es fundamental. Yo si no trabajo en equipo no puedo trabajar, así como trabajo bueno, en la universidad, en el práctico hospital de día, problemáticas clínicas contemporáneas, equipos maravillosos, de mucha gente, pero bueno, el trabajo en equipo es lo que además creo que es sanador para los pacientes, porque si hay un equipo fragmentado, los pacientes no avanzan. Perdón, ¿no? O sea, que yo les puedo, eso se los puedo asegurar, porque en cuanto había alguna cosita que no funcionaba, porque no es que éramos perfectos, siempre teníamos cosas, pero lográbamos, o sea, ¿no? O sea, esa fuerza, esa decisión que teníamos de sostener la salud
de salud mental en un lugar público, porque yo no tenía lista de espera. Estaba abarrotada de trabajo. Yo a las 7 de la mañana ya estábamos en el hospital, pero yo no tenía lista de espera. O sea, el paciente venía y se lo atendía. O sea, me sentaba yo y alguien del equipo, o si yo estaba ocupada, a ese paciente había una palabra, porque uno sabe el sufrimiento. Uno conoce el sufrimiento de las personas, de los familiares, entonces era como que se vaya con una palabra, con si podía pasar, si necesitaba alguna medicación, si venía con una medicación, se iba con la receta para que pudiera pasar por la farmacia del hospital, en fin. O sea, había un trabajo de equipo en donde si no estaba uno, estaba la otra, y en eso, ¿no? O sea, que cualquier paciente que llegara tuviera esa escucha, aunque sea mínima, aunque sea de media hora, que se pudiera llevar a ver, ¿no? Y eso se veía en los pacientes, el efecto de ese trabajo se veía en los pacientes. Ya me Sí. emociona, no voy a poder seguir. Ay, qué linda. Porque fueron muchos años de una experiencia maravillosa, donde también, ya les digo, fui bastante atrevida, porque desde el psicoanálisis, desde implementar muchas cosas, pero siempre bregué por la salud pública y porque sea un dispositivo digno y poder darle dignidad a los pacientes, a cada uno de los pacientes y familiares que llegaban. La verdad que trabajábamos así, de esa forma, ¿no? Y bueno, o sea, y también, bueno, escribimos mucho, hicimos muchas cosas, pero fundamentalmente, digamos, creo que eso, ¿no? Que tiene que ver con un trabajo en equipo. Porque además cuando, no sé, o sea, mi propuesta fue, bueno, hacemos tai chi, chikun, y venía otro y decía, hacemos folclore, y yo llevé la otra, hacemos taller de tango, y bueno, y así, o sea, muchas cosas. O sea, pero en pos del avance de cada uno de los pacientes. O sea, y también pensábamos un tratamiento singular para cada paciente. No era, digamos, todo para, no, había una singularidad que respetábamos y que eso tiene que ver fundamentalmente, ¿no? Con poder escuchar la singularidad y los deseos de cada uno, ¿no? Bueno, no sé, me emocionó. Norma, yo Sí, quiero decir algo. Vos sabés que me resuena todas tus palabras, ¿no? Lo que estás diciendo. Yo trabajo con Mara. Mara Rosas está haciendo la diplomatura, pero ella lo escucha los fines de semana. Ella es directora de terapéutica de adicciones. Yo me sumé este año en un grupo que se llama Persistir acá en Cutralcó, Neuquén. Y bueno, tenemos reuniones de equipo los martes y yo doy un taller los lunes, además de ser psicóloga y todo eso, soy instructora de mindfulness y doy un taller de mindfulness. Entonces, acá un poco trabajando un poco y le mando un mensaje a María porque estaba perdida con el título del trabajo. Digo, ¿por dónde puedo ir? ¿Por dónde puedo ir? Y bueno, y por acá, porque en el medio del taller veíamos que los chicos tenían como una disociación con el cuerpo, no registraban el cuerpo. Esto que vos expusiste muy bien, Norma, ¿no? Esto de que no tenían como un registro. Entonces, yo hago yoga hace muchos años y también de cara dura, no soy instructora de yoga, acá me mata Natalia, pero de cara dura digo, bueno, podemos implementar algún trabajo en equipo de yoga como para aflojar y trabajar los conceptos de mindfulness, además de la meditación. Y bueno, y ahí nos fuimos metiendo, fuimos destrabando algunas cuestiones, estamos trabajando, pero creo que ese es ¿no? La frase que vos dijiste, la clínica te muestra el camino. Yo creo que esto es como sumamente importante y me atraviesa hoy, ¿no? Esto de poder verlo. Así que eso, me resonaba todo lo que vos ibas contando. bueno, muchas gracias. Sí, qué lindo, qué experiencia linda.
esto que es un hospital de día o es, No, es un dispositivo privado. Yo trabajo de forma virtual, yo estoy en Zapala, y van a trabajar de forma presencial allá en Cutralcó, y tienen todo un dispositivo, tienen directores, psicólogos, talleres, grupos, tienen todos los días grupos, y ahora se va a sumar trastornos de la alimentación. qué bien. Así que sí, es eso, y el equipo sostiene todo, o sea, es Claro. eso, nos juntamos 2 horas y decimos, bueno, a ver qué está pasando acá, qué podemos implementar esto. Y yo empecé, bueno, a ver, vamos a hacer algún ejercicio de yoga, vamos a hacer ¿no? Entonces, como que después lo sostienen toda la semana, hay un montón de dispositivos en el taller, pero le estamos buscando la vuelta también a las Hay que diferentes buscar, realidades, ¿no? claro, claro, las diferentes realidades de los pacientes y también a veces lo institucional, ¿no? Porque a veces lo institucional hace de obstáculo. Entonces también trabajar sobre eso, ¿no? O sea, porque a veces no es tan sencillo, porque lo institucional es como que no sé, a veces, pero bueno, creo, yo era muy, muy buena negociadora, porque como teníamos resultados, viste que vos si no tenés estadística en un hospital no existís. Perdón, ¿no? Pero es así. En un hospital público, si vos no tenés estadística, no existís. Entonces nosotros Claro. teníamos una estadística muy buena y además los pacientes que se atendían no tenían recaídas. O sea, ¿entendés? O sea, teníamos muy bajo nivel de internación para el tipo de tratamiento que hacíamos. Entonces, claro, o sea, persona que dirigía el departamento decía, no, tienen muy buena estadística, entonces, bueno, vamos a dejarlo, a ver, porque esta persona viene y me plantea esto, lo otro, cosas que vos imaginate un médico plantearle talleres de oficio. Cuando le dije eso, casi más, me dice, pero ¿cómo talleres? Y sí, hasta que se dio cuenta que hubo pacientes que se recibieron de oficial panadero, ¿entendés? O sea, que se recibieron de que pudieron hacer un trabajo administrativo, o sea, y que hoy en día viven de eso. O sea, a pesar de las dificultades, digamos, ¿no? O sea, que puede tener un paciente. O sea, pero quiero decir, nosotros siempre decimos, bueno, les quería contar esta experiencia, ¿no? Porque a veces los pacientes nos enseñan a nosotros. Cuando nos hicieron varias entrevistas de revistas y cosas, no sé si lo conté la vez anterior, pero nosotras en la reunión de equipo estábamos preocupadas porque yo digo, van a venir de esta revista que mucho no los conozco, ¿y cómo nombrarlos a ellos? O sea, pacientes no, porque o sea, buscamos la cosa proactiva, digamos, ¿no? Entonces, pacientes, usuarios, que bueno, que puede ser desde el lugar de esta perspectiva de derecho, pero ellos nos pusieron la tapa. No, nosotros somos agentes de salud, por eso nos vienen a hacer entrevistas, licenciada. ¿Viste cuando vos decís, claro, de eso se trata? ¿Entendés? O sea, es como también en esto que decía Cecilia, la relación que había entre ellos y cómo ellos también, lo que para nosotras habíamos estado debatiendo como 2 horas en una reunión de equipo, ellos dijeron, no, nosotros somos agentes de salud, por eso nos vienen a hacer entrevistas, porque como fuimos a la facultad, fuimos allá, hacemos esto, entonces nosotros somos agentes de salud. Bueno, no te explico las cosas que decían, no, yo me quedaba así en la facultad, hablándole a los alumnos de psicología, diciéndoles ellos que tenían que hacer hospitales de día, porque la que hacía de locutora en ese momento había recuperado su voz, su vida, y que había recuperado su vida y su dignidad estando en el hospital de día. Así que tienen que hacer muchos hospitales de día. Bueno, no te puedo explicar. Ellos, o sea, así vinieron obviamente de la revista y le hicieron el... Nosotros somos agentes de salud. Me llamo tal, pero soy agente. ¿Viste? Yo decía, gracias. Yo agradecía realmente esas cosas, ¿no? Porque, bueno, hay que tener esa apertura también, ¿no? Porque salir de la cosa
dogmática, me parece a mí, ¿no? Y bueno, y como vos decís, Mariel, o sea, esto de intentar, o sea, de abrir espacios, y bueno, esto que trae María tan importante, ¿no? Para poder seguir avanzando. Así que me siento muy contenta de haber compartido con ustedes todo esto. Así que bueno, yo no sé si María, vos querías hacer una meditación, algo que al No, final... porque ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya estamos con el cierre, pero lo que voy a, porque la verdad es que fue tan interesante que no te quería interrumpir en nada, solo dar una conclusión que ya está dada por hecho, que fíjense que nos hiciste sonora la diplomatura porque se habló de psicoanálisis, de psiquiatría, de tai chi, de musicoterapia, de meditación, de equipo, de la importancia de integrar. No me quiero olvidar nada. A ver, algo que le voy a aconsejar a todos es que por favor sean atrevidos. Norma es atrevida, yo soy atrevida, a mí me cuestionan todo el tiempo. Se están dando congresos interesantísimos en donde todo el tiempo hablan de nosotros somos científicos, nosotros también somos científicos, porque no puede hacer esta especialidad nadie que no haya tenido una formación universitaria, porque si no sabemos diagnosticar tampoco podemos aplicar bien las medicinas complementarias y tampoco podemos tener una mirada ampliada. Así que sean atrevidos. Y otros 2 puntos de mucha coincidencia es que yo nunca tuve lista de espera. Yo podía estar en el hospital, privado, como sea, pero el turno es para ayer, porque el paciente que nos llama es una persona que sufre, no puede esperar 20 días un turno. Entonces, no tengan lista de espera, aunque sea una palabra, aunque sea esa respuesta. No la receta, no es tan importante, porque la gente cree que la receta, no, la receta no nos va, pero esa palabra de contención es fundamental. Dignificar al paciente, no seamos nosotros los que hacemos crónicos al paciente. Existen diagnósticos, existen estructuras, pero dentro de todas estas estructuras hay un montón de recursos para flexibilizar, para sociabilizar, para hacer digna la vida de los pacientes. Así que de este equipo yo quiero que se fortalezca, que sigamos juntos en el futuro, que realmente sean semillas que crezcan y crezcan y crezcan y se multipliquen en la Argentina, en el mundo, y que esto siga cada vez más sólido, porque necesitamos mucha gente formada en esta línea, porque esta es la verdadera ciencia. Si la ciencia no está en beneficio de la clínica para el resultado clínico del paciente, entonces no nos sirven todos los datos estadísticos que podamos tener. Claro. Así que bueno, nada más que esto, yo no les quiero robar más tiempo. Si tienen alguna pregunta la hacen y si no, habremos terminado. Y le agradezco a Norma infinitamente, me encantó toda su exposición. Gracias. Yo tengo Yo una también agradecer. muchas gracias también, sí, muy lindo, la verdad, y acceder a toda una experiencia y conceptos, ¿no? Pero yo lo que quería decir, agregar, es porque a mí lo que me faltaría para tener una idea más concreta de cómo trabajás todo este tema, es poder asistir, aunque sea a una parte de un taller, o claro, o sea, para verlo en concreto, porque bueno, lo que hemos escuchado son conceptos generales, ¿no? Y bueno, otra cosa es verlo, de qué manera trabajan esa energía, ¿no? Todo esto que vos planteabas. Entonces, bueno, yo necesitaría, por ejemplo, eso para poder redondear, ¿no? Un poquito. Claro, por ahí algún video, un videíto, Por eso, bueno, esto de lo que es la práctica profesional, ¿no? Que participó Cecilia, digamos, o sea, yo creo Claro. que, digamos, me parece que esto que se implementó ya en el año 94 en la Facultad de Psicología, que son las pasantías y después las prácticas profesionales, que yo siempre estuve más, o sea, siempre estuve, digamos, dentro de lo que son las prácticas profesionales, porque si no, es como que uno se queda con, digamos, ¿no? O sea, con la parte que uno puede contar, pero Claro. la parte, digamos, hay una cosa, o sea, yo
no puedo hacer un video de los pacientes porque eso es No, claro. imposible. Pero por ahí puedo encontrar en Google, en algún lugar. Eso no te puedo prometer hacer un video con los pacientes porque eso es algo confidencial, es algo que pertenece, o sea, no corresponde, digamos. Claro, No claro. corresponde. Pero te entiendo, digamos. Aparte fue muy... Después por ahí en algún momento puedo dar alguna otra clase y bueno, y completar, porque hoy dije, o sea, no pude por ahí, pero bueno, es como abrir un espacio para, bueno, el que como Natalia que hizo Chikun, por ahí empieza a hacer Chikun y empieza a poner en práctica. Mira, yo actualmente, cuando fue la pandemia, por esto que decías de poner el cuerpo, el atravesamiento del cuerpo y demás, yo dije, bueno, ¿qué tengo yo también para aportar? No algo más que fuera, más allá del consultorio que se abrió en ese momento en lo remoto, que sucedió un montón. Pero bueno, se me ocurrió armar una práctica que es muy parecida al alineamiento que haces vos, donde se mueven articulaciones, después trabajamos la respiración y después entramos en meditación para después ir a una relajación corporal donde encima yo doy elementos de la música, yo soy música también. Y armé un dispositivo así que se sigue hasta el día de hoy y lo doy de manera desinteresada en lo económico y muy interesada en la salud de los que participan, que fue impresionante lo que benefició y potenció los tratamientos. Realmente, fue muy interesante lo que sigue sucediendo, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Que está activo. Muy interesante. Qué bien. Estaba pensando, lo propongo para que lo pensemos y lo podemos decidir en otro encuentro, así no nos quita ahora más tiempo. Íbamos a tener 2 clases de neuropediatría o algo así, que la verdad es que no es tanto el objetivo de esta diplomatura, si bien la propusieron algunas docentes y bueno, en su momento acepté. Yo no creo que vayan a dar las 2 clases, que a lo mejor ese tema lo pueden dar en una clase y la siguiente clase poder utilizar estos recursos. Va a tener que ser en forma virtual porque uno está en Neuquén, el otro está, no sé si en Costa Rica, el otro está, no sé, en La Plata, y entonces, bueno, si estábamos todos cerca, se podía haber hecho presencial. Así que si quieren, podemos utilizar una de esas clases en hacer alguna experiencia de este tipo todo el grupo. Hacer Tai Chi, Chikun, decís vos. Puede ser Tai Chi, Chikun, puede ser lo que hace Natalia también. Claro. ¿Sí? Sí. Puede ser 1 hora de Tai Chi, Sí. 50 minutos, y los otros, o 1 hora lo que dé. Y la segunda parte, Natalia. Estaría bárbaro, Natalia. Buenísimo. Buenísimo, ¿están todos de acuerdo? Perfecto, Entonces yo voy a hacer esa... Me encantó. Bueno, listo. Hay que pasarlo por el cuerpo, sí. Claro, tienen Acá razón. hay una manito levantada. ¿Dónde? De Denise. Fantástico, Denise, bueno, fantástico. Estamos viendo por las caritas que me pareció interesantísima la propuesta de Ana, así que ya les voy a mandar la fecha, denme tiempo que veo un poquito el programa, y me mandan, ahora ustedes las comprometo a Natalia y a Norma, que manden ustedes el nombre de esa clase, ¿sí? Que es práctica, ya está, que es práctica, y lo vamos a hacer en una clase nosotros, ¿sí? Facilitemos todos que ese día que ya está fijado, pues yo tengo que buscar el espacio en una clase que voy a eliminar, para dar lugar a esta propuesta que me resulta muy práctica y muy necesaria también. Porque aparte nosotros tenemos que pasar por nuestro cuerpo nuestras experiencias que consideramos positivas para nuestro Eso paciente. me olvidé de decir, justamente, esto que dice María es muy importante, porque muchas veces se recomienda hacer yoga, hacer tai chi, hacer chikun, pero no saben qué es. Exacto. Viste, lo recomiendan, pero no saben qué es. Tal cual. Vos recomendás, ¿y sabés qué es? No. ¿Y por qué lo recomiendan? Y porque como dicen... Porque es bueno. Es verdad. Así que bueno, yo después les voy a mandar la fecha a Natalia y a Norma, y entonces vamos a pasar por nuestro cuerpo a la misma. Se armó acá un equipo, Natalia. Buenísimo. Fantástico, me encantó. Los que quieren, o sea, armamos equipo, María.
Ok, Gracias. fantástico. Y bueno, y sigamos sumando, sigamos integrando. Muchas gracias. Muchas No, gracias. gracias a ustedes. Por escucharme, por el silencio, por el respeto. Y bueno, porque la verdad que es un grupo muy cálido, realmente sentí eso todo el tiempo. Muchas gracias. Y Cecilia, bueno, a todos mis compañeros, porque realmente Te mando un beso grande. verte y recordar un montón de cosas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Bueno. gracias. Bueno, abrazos Nos para vemos. todos. Gracias. Beso Hasta la grande. próxima. Chao. 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 Nos vemos. Nos Chau, vemos. chau. Chao.